Rosa Mendoza García. Soy izquierdista desde la adolescencia y feminista desde los 30. Milito en Nuevo Perú en el Comité Surco, en Lima. He vivido en Cusco desde fines de los 80 hasta el año 1993. Luego de militar en la Juventud Universitaria, milité acompañando al movimiento obrero en Bitarte y a partir de ahí, he trabajado con comunidades campesinas, indígenas, organizaciones de mujeres y de jóvenes en zonas urbanas y rurales de distintas regiones del Perú, así como en Bolivia y Ecuador. Soy educadora, diplomada en género, máster en gerencia internacional e intercultural y tengo estudios concluidos de doctorado en antropología. Creo que siempre podemos seguir aprendiendo y que el aprendizaje colectivo, a partir de la reflexión sobre la experiencia, implica riesgos que vale la pena correr. Rosa Mendoza García. ¿Nos puede contar qué pasó con el proceso de inscripción para las elecciones? ¿Por qué es que todavía está pendiente el tema del registro en el Jurado Nacional de Elecciones? En nuestro proceso de validación, lo que sucedió es que varios de los comités provinciales tenían algunas dificultades en términos de la membresía, que algunos apellidos no habían sido dados correctamente, que las direcciones no eran las mismas direcciones de los DNI, cosas que para nosotros eran en realidad aspectos técnicos, pero ciertamente hicieron invalidar algunos comités. Y en consecuencia, a inicios del mes de enero de este año, nos dijeron que nuestra solicitud de afiliación había sido denegada. Al final no estoy ahorita realmente segura, pero alrededor de 60 fichas que no estaban correctamente hechas, que terminaron impidiendo que estuviéramos inscritos como organización política. Y eso realmente sentimos que ha sido un aspecto muy lamentable para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino para las posibilidades que teníamos nosotros de canalizar la voluntad de acción política a nivel regional y a nivel local en todo el país. Y dígame, ¿eso está pendiente de resolver en apelación, en algo? ¿Ustedes piensan subsanar eso para, digamos, entrar a un nivel de alianza electoral para que es las regionales, por lo menos, las municipales, no? No, nosotros hicimos una apelación y el Jurado Nacional de Elecciones respondió en última instancia que eso no era factible. O sea, tienen que comenzar todo el proceso nuevamente. Estamos preparándonos para empezar el proceso nuevamente. ¿Eso incluye compra de kit electoral nuevo o es todo, absolutamente todo. Incluso nuevas afiliaciones, todo debe empezar de cero. Y estamos justamente ahora armando nuestro plan de inscripción. Correcto. Así que ante esta situación no ha sido posible, por eso, presentarnos en estas elecciones. Algunos de nuestros integrantes se están presentando como parte de otras propuestas políticas en distintos lugares del país, en Lima incluso. Y eso, digamos, pero no tenemos ninguna alianza electoral establecida como partido a nivel nacional. Como sí fue el caso de Juntos por el Perú. Con Juntos por el Perú en las elecciones generales últimas hicimos una alianza, ¿no? Ahora esta alianza no existe como espacio nacional. Diferentes segmentos de la izquierda que no alcanzaron a tener presencia en el Congreso, el tema de los acercamientos y coordinaciones de ese segmento de la izquierda que no tiene presencia en el Ejecutivo, en el Legislativo, ¿cómo está desde su punto de vista siendo articulado las posibilidades de una coordinación a más mediano plazo o largo plazo?
En realidad para nosotros un aspecto muy, muy importante ha sido la convocatoria al encuentro de las izquierdas, en el que hemos participado activamente como Nuevo Perú, en este evento que se ha realizado en el mes de marzo, me parece, y que sigue contando con un colectivo de coordinación que está ahorita elaborando una propuesta de plan de emergencia. Somos activos participantes de ese colectivo con distintas fuerzas izquierdas y también en esa línea estamos en la visión de realizar un segundo encuentro a nivel nacional. Uno de los acuerdos también fue promover espacios de acción, de coordinación semejantes a nivel de las regiones del país. En ese ánimo de articular un polo de más largo plazo, ¿cómo se está tratando el tema de las relaciones políticas orgánicas respecto a propuestas, digamos, institucionales? En el caso de ustedes, trascendió en diferentes medios que había tenido un problema orgánico. ¿Ustedes han resuelto ya el tema de la Secretaría General, la estructura, digamos, formalmente a nivel de organización política? El secretario, nosotros en el mes de noviembre del año pasado tuvimos elecciones internas. Yeah. Nos presentamos 2 listas. Usando el sistema de cifra repartidora, el Comité Político Nacional actual está conformado por representantes de las 2 listas. En el caso de la presidencia tuvo solamente una candidata, que fue Anaí Durán. Ella salió elegida en la presidencia. Sin embargo, desde ese momento de la elección hasta el mes pasado, digamos, fue evidente que teníamos con la compañera Anaí Durán distintas posiciones sobre cómo enfrentar la relación con el gobierno actual. Eso llevó a que ella saliera de la presidencia y ella tomó la decisión de salir del partido. Entonces ahorita ella no es integrante del partido. ¿Pero ustedes han solucionado el tema de la presidencia ya o está pendiente de resolver? La presidencia está en ¿Encargatura? blanco, digamos. No en duda. ¿Encargatura, digo? No, simplemente estamos funcionando con los 18 cargos restantes de la Comisión Política Nacional. Nosotros tenemos ahora en el mes de mayo una conferencia organizativa y estatutaria en la que podremos ver ese tema con detalle. Y dígame si no es infidencia, ¿cómo han manejado el tema de la paridad en la alternancia de género? Bueno, en este momento en la Comisión Política de Nuevo Perú somos exactamente 18 integrantes, 9 hombres, 9 mujeres. Tenemos los cargos en alternancia total. Y respecto al tema de del tratamiento de las internas, en el caso de ustedes, ¿qué punto de vista hay para que las organizaciones políticas que postulan una presencia institucional en quehacer nacional puedan procesar el tema de las internas, toda vez que fue un aporte eso de elecciones abiertas y ciudadanas que se hizo? Como experiencia política fue la primera, creo que hicimos desde la izquierda, pero no se ha vuelto a repetir. Se siente que hay una especie de alergia en algunos núcleos políticos, no digo de vieja generación, sino de un estándar organizativo que ha ido perdiendo espacio con las reclamaciones, las reivindicaciones planteadas por diferentes colectivos. Bueno, yo lo que puedo decir es que la compañera Verónica Mendoza fue elegida como candidata presidencial en elecciones no solamente internas, sino en elecciones ciudadanas. Claro, fue un aporte el 4 de octubre, ¿verdad?
el histórico 4 de octubre. Y eso fue un aporte significativo porque permitió una participación muy, muy grande de la sociedad en su conjunto. La misma cosa hicimos en las elecciones últimas. Nosotros hicimos un proceso de elecciones internas, también ciudadanas, para elegir los candidatos que como Nuevo Perú íbamos a llevar a la alianza con Juntos por el Perú, ¿no? De hecho, al final, como no éramos los portadores totales de la candidatura, eso implicó una mediación con ellos, ¿no? Yeah. Pero nosotros hemos tenido siempre mucha acogida en ese proceso y a nosotros nos parece que esa reforma que se planteó y que fue aceptada a nivel nacional de poder tener estas elecciones primarias abiertas ciudadanas debería ser una de las reformas que debe quedar, a pesar de que a los congresos no les gusta y siguen pateándola para más adelante, ¿no? Pero nos parece que es una de las maneras más claras de permitir recoger el punto de vista de la población sobre las candidaturas y también nos exige mantenernos en vínculo y escuchar, ¿no?, lo que piensa la gente de las propuestas que planteamos. Pero digo, en nuestros parientes de izquierda, el tema de las elecciones internas, las elecciones abiertas ciudadanas y la paridad de género, la alternancia de género, todavía es un tema en proceso de digerir, digámoslo generosamente, ¿verdad? En nuestra izquierda típica peruana, ¿no? ¿Cómo lo observa? Sí, así nosotros lo observamos y creo que para nadie es un misterio que todavía dentro de la izquierda hay mucho rechazo al feminismo desde algunos sectores, en todas las izquierdas, en algunas más fuerte que en otras, ¿no? El Nuevo Perú se define como un partido feminista, entre otras cosas, y por eso este tema nos parece muy, muy importante. ¿Usted considera, por ejemplo, que es contrapuesto el tema de tener militantes misógenos, homofóbicos? ¿O debería estar pauteado en el estatuto de que eso no tiene compatibilidad interna orgánica? ¿O cómo se podría manejar el tema? A ver, en primer lugar, en el ideario Nuevo Perú se dice explícitamente que es un partido feminista. Ya. Entonces, quien entra a militar en Nuevo Perú tiene que aceptar eso, ¿sí? Salvo que esté dispuesto a no ver lo que, así como dice que es un partido ecologista, que retomamos la tradición socialista y todo esto. Entonces, todos estos elementos son partes de nuestra definición y nuestro ideario. Entonces, quien acepta ser militante de Nuevo Perú, acepta este ideario, ¿no? Eso es una primera cosa. Ahora, al interior de Nuevo Perú, si es que se manifiestan prácticas misóginas, prácticas homofóbicas, y esas prácticas son denunciadas, estas personas deberían pasar por el comité de ética que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Tribunal de Ética y Garantías, me parece. Han avanzado bastante a ese nivel, ¿eh? Sí, y entonces si es que hay demandas de este tipo, estas personas deben pasar por este tribunal. Lo felicito, es un buen aporte como institucionalidad el haber recogido, digamos, avances que se han realizado en las últimas décadas respecto a esos temas. Todavía algunas entidades parientes están digiriendo el tema, porque también hay una manifiesta contraposición entre reclamar en el entorno de la sociedad espacios democráticos y hacia el interno de las organizaciones tener algunas manifestaciones, digamos, de
adversidad o rechazo a referentes colectivos de otra naturaleza nueva, ¿verdad? Eso es cierto. Ahora, todo esto es un proceso de aprendizaje. Yo no puedo asegurar que toda la militancia esté totalmente clara en eso. Estamos en un proceso como nueva Comisión Política Nacional también de retomar los procesos de formación interna que permitan, digamos, que estos elementos sean parte de nuestra práctica cotidiana, ¿no? Porque no es solamente cosa de tener el ideario escrito, sino de vivirlo en nuestra vida partidaria, y en esa misma medida seguir empujando los temas de paridad, de alternancia, de valoración de los roles que tenemos. De hecho, este fin de semana hemos entregado un reconocimiento a 13 mujeres de Nuevo Perú, de distintas regiones, de distintas edades, con distintas profesiones, que representan lo que es las mujeres que construyen el Nuevo Perú. Porque también nos parece importante darle un reconocimiento a eso. La política en todo nivel, pero también la política de izquierda ha estado marcada por el machismo. Y entonces tenemos que ser capaces de construir nuevas formas de mirar la militancia, de valorar las políticas vinculadas al cuidado, de valorar también prácticas que sean mucho más solidarias al interior del partido, ¿no? En el trabajo de ustedes, ¿sienten que han logrado sintonizar con las nuevas generaciones militantes de izquierda lo que llamaban los pulpines? Creo que en forma denigrante no se rescataba el valor de la juventud, de las nuevas generaciones hacia los partidos de izquierda. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Yo creo que hay una parte de la militancia en Nuevo Perú que es militancia que tiene mucho recorrido, como yo, por ejemplo, ¿no? O sea, que somos mayores ya y que tenemos una historia. Pero también es un gusto tener militantes, hombres y mujeres jóvenes o de mediana edad, que están teniendo cada vez mayor peso en nuestro partido, y parte de nuestro reto en la construcción partidaria es poder alentar el ingreso y también la continuación de la militancia y asumir mayores responsabilidades de parte de gente más joven. Y creo que ese es un reto que estamos afrontando varias organizaciones, ¿no? No es solamente Nuevo Perú el que lo está haciendo. Y porque es la única manera de seguir vivos. Y entonces eso implica, en cierto sentido también, mirar cómo son tus procesos de construcción partidaria y ver cómo estos procesos pueden ayudar a que mayor militancia se sienta interesada en integrarse, en ser parte activa, ¿no? El tema de las generaciones, es cierto, implica también una revisión a los protocolos de la vida partidaria. Y esto creo que tiene que ver mucho con lo que también denominan las viejas glorias, que toca, creo, ya ponernos un plan de relevo para asimilar, por ejemplo, entre otras cosas, las nuevas generaciones, nuevos protocolos de manejo de vida, lo que denominan de redes sociales, porque las actividades que se han manifestado como actividades políticas, muchas han estado tejiéndose a partir de precisamente el impacto de las tecnologías en el proceso de organización político-partidaria. ¿Le parece? Sí, eso es muy, muy cierto. Tenemos que trabajar en todo eso, y es cierto también que quienes estamos en el plan de ya estar doblando varias décadas, cada vez más les debemos dar más paso a la gente más joven, y eso también
Por ejemplo, cuando nosotros hemos escogido nuestra nueva dirección, teníamos también eh, criterios ahí que llevaban a que tuviéramos que poner dentro de nuestras listas personas menores de 30 años de edad. O sea, autoexigirnos nosotros también para poder garantizar no solamente una presencia en números, sino también una presencia en formas de acción, en acercamiento vía redes sociales, etcétera. Eso es todo un reto y en realidad solo si tenemos más jóvenes adentro podrán entrar más jóvenes y estos cambiar la manera como se ve nuestro partido y cómo también nuestra acción va acercándose a ellos, ¿no? Si ustedes ya se han planteado eso al interior del colectivo político, creo que ya le ganan la iniciativa a todos los partidos que están ahora copados en el Ejecutivo, en el Legislativo, porque son pareciera partidos que se han quedado en una parte de la historia procesando personas que, no digo que vienen en la época del tranvía, del televisor en blanco y negro, pero creo que ahí no ha habido proceso de renovación, ¿verdad? Lamentablemente así son las cosas, sí. Yo creo que ahí tenemos algo pero que de nuevo yo siento que compartimos con otros sectores de la izquierda. No quiero dejar de mencionar a otras experiencias que me parece que también son valiosas en ese sentido. Pero esto para, por ejemplo, partidos como el PC o Patria Roja que se crecieron y desarrollaron en otros contextos, le debe ser un poco más duro a ustedes, digamos, por el nivel de acercamiento y penetración de juventudes. Qué bueno que tengan esa propuesta, pero creo que en otros colectivos tomará su tiempo más prolongado que otros, ¿verdad? Esperemos que tome menos tiempo porque todos necesitamos esa gente joven. Y esa gente joven creo que no va a tener el catalizador que tuvieron otras épocas, nuestras épocas, en el tema del sesgo ideológico internacional, que unos eran pro-chino, pro-Rusia, pro-Albania, y todos los pro que habían, ahora simplemente han quedado reducidos pues a los referentes más cercanos, que son Nicaragua, Venezuela, de alguna manera Bolivia, y qué bueno que sea distinto ahora Chile, ¿no? Sí, yo creo que también estamos pasando de reconocer primero que ya estamos en una realidad distinta, estamos en una realidad internacional multipolar y eso nos lleva a tener miradas mucho más concretas que nos ayuden a ver también cada proceso político independiente, ¿no? Y en ese sentido también aprender de ellos, por supuesto, ¿no? Aprender de cada uno, pero sin endiosar ninguno, ¿no? Creo que si uno hace una mirada más de fondo a cada uno, le encontrará sus aspectos positivos y también los aspectos que debería mejorar, ¿no? Quizás esa es una ventaja que tenemos ahora. Ya no estamos poniendo a uno en el cielo y a otro en el infierno, sino dándonos cuenta de las dificultades que cada uno tiene y tratando de aprender de ello. Pero como que Daniel Ortega no nos la pone fácil como para poder ser benignos con su enfoque, con lo que ha hecho con el Frente Sandinista, con la herencia de César Augusto Sandino, Sí. con todo el grupo de colectivos de mujeres que ahora están perseguidas y presas. Tampoco Maduro nos la pone fácil tras ser la herencia de Chávez, o en algunos casos Bolivia cuando estaba, todavía nos cuesta decir a los segmentos que fueron de izquierda o que todavía son de distinta manera, decir si son dictaduras o no, si son compañeros, todavía nos cuesta dar un enfoque más apropiado a cada realidad. ¿Por qué será eso? Sí, eso es cierto. Sobre todo es difícil tomar posiciones como colectivo alrededor de esos asuntos, ¿no?
Me parece que la posición frente al proceso de Nicaragua ya está bastante clara y es muy, muy difícil encontrar gente que dé soporte a Daniel Ortega. Eh, ya son muchos años en que en ese país ha habido ya violaciones a derechos humanos, qué sé yo, una serie de problemas que son lamentables porque en un momento el Frente Sandinista fue un ejemplo y un modelo a seguir, pero ya eso ya cayó, ¿no? Y sí, cuesta, pero creo que hay que ir aprendiendo de a pocos y teniendo una capacidad también autocrítica, ¿no? Siempre queda como referente de la derecha bruta y achorada, como le denominan, el enrostrarnos ese tipo de parentesco, ¿verdad? Sí, es cierto, pero bueno, creo que también tenemos que ser capaces de enfrentar eso diciendo que nosotros estamos construyendo desde nuestra propia realidad. Podemos tomar como referentes algunas realidades de otros lados, pero no vamos a copiar ningún modelo de otro lado. Y eso nos permite también liberarnos de esas exigencias de decir si nos vamos a parecer o no a tal o cual país. En ese proceso de ir afirmando una identidad propia, ¿usted siente que los referentes de la izquierda en el Perú, pasado Mariátegui y Javier entre los últimos, cree que hay una discontinuidad en el proceso de afirmación de identidad de izquierda? ¿Hay, pudiéramos decir, un vacío difícil de llenar? Eso es cierto, sí, sobre todo porque hay grandes ejemplos, digamos, que tenemos atrás, aunque cada ejemplo tiene que ver con su época, ¿no? Eh, Mariátegui, por ejemplo, tenía una mirada del país muy avanzada, ¿no? Pero que no llegó a calar finalmente en la organización de un partido fuerte, ¿no? Entonces, cada espacio, cada experiencia, digamos, nos permite ir aprendiendo de ella, ¿no? Ahora, actualmente, también uno podría ir viendo liderazgos que tampoco son nacionales solamente, ¿no? Uno tendría que mirar también experiencias específicas, líderes y lideresas que han destacado en sus espacios locales y regionales también, ¿no? Y eso también nos permite ver cómo desde ese lado hay una experiencia que no se valora suficientemente y hay también las posibilidades de darle continuidad, ¿no? Entonces yo, a pesar de que, digamos, no tenemos esos nombres que resuenan, la derecha tampoco los tiene, digamos, ¿no? Podemos decir que estamos en tiempos más complejos y que requieren, por lo tanto, de una multiplicidad de liderazgos más que de solo uno o una, ¿no? Y eso es parte del reto también que tenemos como colectivos, como país, ¿no? En ese proceso de vertebrar o intentar vertebrar un polo de izquierda con las otras fuerzas, el tema de la herencia ideológica, los referentes de líderes históricos recientes, también va a, digamos, ser un motivo de discordia respecto a quién capitaliza más. ¿Cree que sea más fácil postergar el tema ideológico y encontrar más consensos en otros ejes, como por ejemplo en una experiencia de un foro que tuvimos aquí en Lima Norte? Nos decían, pelear una unidad de izquierda en torno a ideologías es muy complejo, es más fácil ponernos de acuerdo en un tema de
teologías, porque Gustavo Gutiérrez y Teología de la Liberación lo puede suscribir toda la fuerza. Yo creo que el aglutinar nuevas generaciones de izquierda también formará pues parte de ese proceso de mirar cuál ha sido nuestro pasado y cuál puede ser nuestro futuro. ¿Ustedes lo ven así? Sí, yo también pienso eso. Sobre todo, bueno, ahorita en el proceso de las izquierdas, no sé si ustedes son parte de esto, pero en se ha priorizado, por ejemplo, el tema no ideológico, sino el tema de cómo respondemos a la actual crisis, ¿no? Eso es un reto muy grande porque tenemos que ser capaces de bajar esa ideología, esas maneras de pensar las cosas a lo concreto de las políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son las 5 prioridades que debemos exigirle al gobierno actual o que las movilizaciones populares deben ser capaces de eh, alentar, ¿no? En sus acciones? En esas cosas nos tenemos que poner de acuerdo, más que si adherimos a tal o cual ideología o a tal o cual ejemplo de país X, ¿no? En ese sentido, es en ese proceso que vamos aclarando y dándonos cuenta y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo unos de otros. Precisamente en ese espacio de gestar una unidad más coherente con una mirada más de mediano y largo plazo, el tema de las nuevas generaciones y los nuevos métodos también implica socializar el debate no solo en los niveles de direcciones políticas, sino en los niveles de mandos medios de organización y sobre todo en las miradas regionales, provinciales, de lo que puedan ser los proyectos políticos, porque de alguna manera como que el Perú es Lima, Lima son los partidos políticos y los demás son bolsones que votan para los partidos políticos. El tema también de la regionalidad, del tema de las nuevas generaciones, de los nuevos métodos que ustedes plantean, un poco les ha motivado que en la discusión de esos 5 ejes que plantea puedan haber miradas distintas a lo que es Lima metropolitana, Lima provincia y regiones. Por supuesto, eso es un requisito. Es decir, no puede haber partido en este país, además que es tan profundamente centralista y en el que además hemos visto como producto de las últimas elecciones, pero a lo largo de la historia, ¿no? Estos grandes desfases, esta gran diferencia de miradas entre Lima y las otras regiones del Perú, no podemos quedarnos solamente en una visión desde Lima. De hecho, la ventaja de tener un partido político nacional te permite justamente acercarte a las distintas miradas, a la manera como experimentamos la crisis política, la crisis económica, desde diversos lados del país. Es muy diferente si estamos en Chumbivilcas, si estamos en Ayabaca, si estamos en Utcubamba, si estamos en Hilo o si estamos en Lima. Y en Lima mismo, si estamos en Pachacamac o estamos en Puente Piedra o en San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces como partido político de recoger estas distintas miradas, de dialogar con ellas y como colectivo tratar de construir una propuesta que recoja todo esto, ¿no? Ese es un reto de un partido, no tener un par de buenos iluminados o un conjunto de personas que supuestamente tengan toda la claridad. Y precisamente sobre eso, cuando se plantean este tipo de propuestas, considera de que el tema del debate interno se ubica dentro de lo que puede hacer la política como parte de la sociedad civil, como una propuesta de cambio institucional, o todavía se mantiene el viejo perfil bolchevique, semiclandestino, compartimentado y por el cual no trasciende nuestras propuestas políticas en general.
No, 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 para nada. Yo creo que estamos muy bien puestos en una política en la que el tema clave es ver cómo respondemos, cómo trabajamos desde políticas públicas, cómo nos ubicamos en la estructura del Estado y cómo también demandamos que esa estructura del Estado cambie, ¿no? O sea, para ustedes no es novedad que el tema de la nueva constitución es también uno de nuestros temas en debate hoy. En Nuevo Perú estamos trabajando ahorita desde tres enfoques, ¿no? Uno primero que es este tema de la emergencia, ¿no? De propuestas de emergencia para el cambio, que deben estar en manos específicamente del Ejecutivo y que, y que dependerían de su voluntad política para hacerlos. Un segundo nivel es el de las reformas que requieren un acuerdo, una decisión a nivel legislativo, ¿no? Y un tercero es el nivel del plan constituyente, ¿no? Donde el reto es cómo vamos cambiando la forma de pensar de la gente a reconocer la importancia que tiene el cambio de la Constitución para poder realmente hacer una política al servicio de la gente, ¿no? Sobre esto, Y esto es esos, un reto sí, más de mediano plazo, ¿no? No es una cosa que tengamos que conseguir mañana, pero sí es urgente tenerlo a la orden del día. sobre estos tres últimos ejes que plantea, por ejemplo, en el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de representatividad, ¿qué se ha avanzado en la institución de ustedes, en los colectivos, respecto a la mejor manera de distribuir, asignar, plasmar el tema de la representatividad de la Asamblea Constituyente, para que todas las voces estén cabalmente representadas? Sí, en general, eh, no puedo decir que yo en este momento recuerde una fórmula, pero sí la idea es que es una asamblea que debe ser una asamblea que reconozca la diversidad de la gente. Entonces no estamos hablando de una asamblea constituyente que venga solamente de representaciones partidarias, sino que recoja también una representación de las diversas eh, nacionalidades, digamos, de las diversas eh, expresiones culturales, una asamblea constituyente que sea paritaria, ¿no? Por lo tanto, el nombrar quiénes van a ser estos representantes tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Pero es un proceso en el que la primera cosa que tenemos que convencer a la población es por qué se necesita una nueva constitución, ¿no? ¿Cuáles son las razones? ¿No? Y esas razones están basadas principalmente en el ejemplo de estos últimos 30 años y cómo el Estado ha terminado sin servir a, a las necesidades de la gente, ¿no? Cómo el Estado actual ha terminado siendo pasto de distintos grupos que lo único que han hecho ha sido aprovecharse del mismo. Y entonces cómo las normas no están bien hechas en el sentido de favorecer a los intereses de la gente. En ese proceso clarificaremos quiénes deben o cómo debe ser la representación de esa asamblea popular, constituyente, paritaria, um, multi o pluricultural, ¿no? Y en ese proceso también iremos discutiendo qué es lo que hay cuáles serían los elementos básicos de esa nueva constitución. Pero todo es un proceso que debe hacerse en mucho debate y con mucha discusión con la gente, para que al final el resultado no sea una constitución más conservadora de la que tenemos, porque si no estaríamos yendo de mal en peor.
Claro, pero si le damos una retrospectiva a las constituciones, vemos que un factor exógeno llamado corrupción, llamado narcotráfico, llamado narcocandidatos, llamado narcopartidos, nos ha ganado la iniciativa, pero no solo en el aspecto cuantitativo, cualitativo, tangible, sino que ha sido un poco el ir cediendo terreno. Tenemos ahora en esta última etapa ya de ver quién es el real presidente y de cómo se está cediendo espacios a todo lo que es el brain, a todo lo que es tráfico. Y vemos que hay un outsider llamado corrupción, llamado narcotráfico, que fue el autor generador de las anteriores constituciones y que no va a ceder su espacio para también estar representado en nuevas contiendas de reforma constitucional. ¿Le parece? Usted ha mencionado al elefante en la habitación. El narcotráfico y la corrupción son realmente el peor el peor elemento que tenemos incrustado en la historia peruana, porque no es la corrupción no es una novedad, ¿no? Viene desde el siglo XIX, en fin, con la creación de nuestra república ya estaba bien puesta ahí y ha seguido viviendo y cada vez tiene más poder y cada vez se ubica más directamente, ¿no? Entonces, si no somos capaces de cambiar esa situación, quien sea que llegue al poder va a terminar sometido a los intereses de estos grandes poderes, ¿no? Que actúan bajo la mesa y a veces explícitamente, ¿no? Entonces, eso hay que pelearlo y hay que pelearlo de una manera muy, muy clara y como partido nosotros debemos tener una alternativa frente a esas cosas. Esperemos que en las próximas elecciones, que no sé cuándo llegarán, pero cuando lleguen sean nos encuentren lo mejor preparados posibles para responder a esa situación. Estimada Rosa, le agradezco hasta esta parte de la conversación sobre estos temas de la recomposición de estas propuestas políticas, tanto para el mediano plazo como para el largo plazo. Creo que queda pendiente también un tema de socializar los avances de las discusiones, de los debates, aportes y sugerencias que están tejiendo en coordinación con otros colectivos. Quizás le podrían ustedes considerar el vertebrar un órgano de comunicación, de divulgación conjunto con las otras fuerzas, porque un tema que todavía no hemos tocado, habrá su tiempo para desarrollarlo a profundidad, que es el tema de los espacios digitales. Estos tienden a cerrarse en tanto los dueños de Facebook ahora proponen un modelo llamado metaverso, donde va a haber un universo virtual con personas estrictamente identificadas que van a poder hacer transacciones en línea y que va a requerir también que millonarios como Elon Musk se compre el Twitter y van a ir restringiendo espacio. Entonces creo que las oportunidades de generar nuevos canales de difusión de los debates y propuestas que ustedes están tejiendo, bien valdría la pena en abrir un espacio común para comunicarse, comunicar sus propuestas y sintonizarse con la diversidad del Perú inmediato. Finalmente, ¿qué propuestas tendrían ustedes? ¿Eso han madurado? ¿Han visto el impacto de las tecnologías en este proceso de unidad y reconfiguración de la izquierda como el meteorito que cayó en la meseta y devastó a todos los dinosaurios? Más o menos es así. ¿Cómo lo consideran? El tema de las tecnologías en el proceso. Me encantan esas metáforas. En realidad, yo creo que todavía como colectivos de izquierda no hemos tomado decisiones al respecto, al menos yo no las conozco, pero sí me parece imperativo
Me parece imperativo que tengamos una forma de responder desde estos espacios. Y sí, muchas gracias por las preguntas y por el reto que planteas, que me parece crucial poder asumirlo, y ojalá que iniciativas como la de ustedes también puedan ser parte de esas propuestas. Nosotros desde Asamblea Ciudadana hemos desarrollado hasta 3 hackatones digitales respecto a estos temas. Ha habido poco, digamos, nivel de acercamiento con las fuerzas de izquierda, en tanto cursamos invitaciones para que sus delegados TIC, sus jefes de tecnología, porque que a nivel orgánico pudieran participar, pero muchas entidades dijeron que todavía no habían abordado el tema, pero en fin, se están tejiendo nuevas propuestas y esperemos que ustedes puedan, en el mediano plazo que pueda ser posible, abrir estos espacios digitales para que sea pues parte de los protocolos que se están sintonizando con las nuevas militancias, con los nuevos colectivos. Yo le agradezco su tiempo, más bien le invitaría a abrir un espacio frecuente de conversación en tanto deberíamos reportar, hasta por un tema de transparencia y acceso a la información pública, este tipo de avances que se están tejiendo desde los diversos lados y colectivos políticos. ¿Le parece? Muchas gracias, José, totalmente dispuesta. Le agradezco en esta oportunidad este intercambio, no abuso de su tiempo. Un saludo para todas las fuerzas que están involucradas en este proceso. Estamos en contacto para nuevos temas. Agradecemos a la audiencia que nos hayan soportado estos 45 minutos. Hemos tratado de ser lo más breve posible, pero existía un vacío para abordar estos temas. Hemos tratado de ser lo más concreto posible. Gracias por su participación, Rosa. Muchas gracias a usted también. Y un saludo a su audiencia. Gracias. Buenas noches.